¿La salud es un derecho? La salud es un derecho, yo lo consideramos como un derecho fundamental. Es cierto que el concepto de salud no puede ser un derecho en sí, en el sentido de que la salud forma parte de la vida, de la integridad física, de la integridad moral. He tenido la suerte de participar en el grupo de trabajo que elaboró el Grupo Europeo de Derecho Farmacéutico allá en el año 2004. Creamos un grupo de trabajo con una propuesta formal a la Unión Europea y el grupo de trabajo era Grupo de Trabajo en Derechos en Salud del Ciudadano para el siglo XXI, es decir, unos derechos del ciudadano en todo el mundo a la salud. Para nosotros, esos derechos, que era un decálogo de 10 derechos fundamentales en salud. Es decir, todo ser humano, por el hecho de ser humano, tiene derecho a la información en salud, tiene derecho a la información en salud en terapias, en la clínica, en biotecnología, en genoma, tiene derecho a la información en medio ambiente, tiene derecho a la salud sexual y reproductiva, tiene derecho a una salud laboral, tiene derecho a la salud medioambiental, que creo que ya lo he dicho, tiene derecho a la salud mental, etcétera, a la educación en salud, a la protección de sus datos, es decir, a la confidencialidad de sus datos en salud, etcétera. Es decir, son unos derechos que todavía no están concretados y que falta un desarrollo legislativo a nivel mundial, en declaraciones concretas. Algunos están recogidos y más o menos se recogen, pero necesita una concreción, porque el ciudadano tiene derecho a la salud y tiene derecho a la información en salud. La información es la base y es la esencia de los derechos en salud. El derecho fundamental en sí mismo, que es el derecho fundamental a la salud, a través del consentimiento informado en salud, ya sea clínica, terapia, biotecnología, genoma, que lo veremos en los próximos años como el consentimiento va a ser muy importante. Y esto viene porque el ser humano tiene derecho a la autonomía de la voluntad. Es decir, tenemos derecho a la autonomía de la voluntad en salud, es decir, a tomar las decisiones en salud sobre nuestro cuerpo. Las tenemos que tomar conforme a una información veraz, adecuada, real, actualizada. La única controversia es que nuestra autonomía de la voluntad choca con el concepto de salud pública, nuestra autonomía de la voluntad en salud. Por ejemplo, en casos como las vacunas, ¿es bueno vacunar? No. ¿Qué vacunas sí? ¿Qué vacunas no? Ahí choca con la salud pública. Eso interfiere en el concepto de salud pública. Entonces, en ese juego, autonomía de la voluntad, salud pública, es donde se mueven los derechos en salud, que para nosotros sí hay algunos que son básicos, esenciales, fundamentales para el ser humano. La autonomía de la voluntad choca con el principio de salud pública. Es decir, lo que es bueno para la salud pública es bueno para todos, pero la autonomía de la voluntad es sobre nuestro cuerpo. Antes los sistemas sanitarios eran paternalistas, es decir, el Estado o el médico decide sobre tu salud. A través del convenio de Oviedo, allá por los años 2000, el convenio de Oviedo es para regular todos los aspectos de la biomedicina a nivel mundial, que lo impulsó la ONU, declara que la autonomía de la voluntad es el principio básico de la salud ahora mismo. Es decir, a través del consentimiento informado como un derecho fundamental, eso quiere decir que nosotros tenemos nuestro derecho fundamental a decidir sobre nuestra salud. Y eso choca con la salud pública en algunos aspectos. Cada uno, es cierto que la industria farmacéutica o la industria de la salud cada vez se personaliza más. Vamos hacia un concepto de medicina personalizada. Yo añado que vamos hacia un concepto y esto lo publiqué en un libro que se llamaba El dato personal terapéutico, vamos hacia un concepto de medicina personalizada basada en la información. En la información que nosotros demandamos como ciudadanos, pero también en nuestra información genética, medioambiental, etcétera, para que constituya nuestra historia de salud. ¿Por qué? Porque las medicinas del futuro tienen que ir dirigidas hacia nuestro perfil genético, perfil medioambiental, etc. Cuanta más información tenga la industria sobre nosotros, la industria investigadora, más medicamentos dirigidos a nosotros se va a hacer o terapias dirigidas hacia nosotros. Es decir, se tiende hacia la personalización de la medicina. Es cierto que todas estas cuestiones de la biotecnología, de la medicina basada en la información, va a plantear una serie de problemas jurídicos muy importantes.
entre ellos qué derecho tiene una empresa que me quiere investigar o que quiere sacar un producto que se adapte a mi perfil genético, por ejemplo, si yo se lo puedo dar o aportarlo a un biobanco, que es así como se va a estructurar o se está estructurando toda la investigación médica, la bioinvestigación. Es decir, el ciudadano tiene obligación de dar esa información en pro de la investigación, tiene derecho a conocer cuál es el perfil genético de su padre, de su madre, o un niño adoptado tiene derecho a conocer el perfil genético. Muchos medicamentos incorporan que si hay un polimorfismo genético hay que tener mucho cuidado con ese medicamento porque va a ser más problemático para tu corazón, etc. Entonces, yo tengo derecho a saber también la genética de mi población, si hay algún polimorfismo, es decir, una mutación, cuando un gen cambia o se produce un cambio de una persona entre 1000 y tu gen tienes un polimorfismo, por ejemplo, que elimina mal los metales pesados, yo tengo derecho a saberlo, tengo derecho a que se investigue sobre mí en este aspecto. Es decir, la medicina personalizada va a plantear una serie de problemas éticos, bioéticos, jurídicos. Yo creo, o tendemos a que el ciudadano cada vez va a soltar más información. Va a ser más transparente en cuanto a que se investigue sobre tu salud, sobre tu predisposición, sobre tu herencia genética, sobre qué me viene a mí mejor comer y qué no me viene a mí mejor. Y eso al ciudadano no le va a importar mucho que se sepa, es decir, es como un código. Yo tengo aquí un polimorfismo y es así, elimino peor los metales pesados, pues bueno, mi terapia tiene que ser así y el médico debe saberlo. Pero quien haga medicamentos para mí ese perfil genético debe saber que yo también soy un público objetivo. Eso sería el mundo ideal. Ese sería el mundo ideal. Bien, antes del convenio de Oviedo sobre los derechos del ciudadano en las aplicaciones de la biotecnología y de la biomedicina, que es el futuro, antes del convenio vivíamos en sistemas sanitarios muy paternalistas, es decir, el Estado o los profesionales sanitarios decidían sobre nuestra salud. Los consentimientos informados cuando te iban a operar o en terapias medicamentosas, por ejemplo, prácticamente no existían. Los prospectos de los medicamentos eran básicamente muy escasos, no había ficha técnica de los productos prácticamente, es decir, el Estado cuidaba de tu salud. Era un principio de beneficencia, de paternalismo. El convenio de Oviedo, precisamente conforme al principio y el principio de la autonomía de la voluntad en salud, lo que incorpora es que la información es un derecho fundamental en salud, con lo cual el consentimiento informado es un derecho del ciudadano en salud, es la base del derecho, es decir, a conocer una información adecuada conforme a tu persona, real, actualizada, y ese es el consentimiento informado, y ese consentimiento es necesario para el mundo terapéutico o el mundo de la clínica o también de la investigación clínica incluso. Es decir, la autonomía de la voluntad se basa en la información, en una información real, adecuada, veraz, actualizada. Y eso es prácticamente lo que modifica el convenio de Oviedo. El convenio de Oviedo, a nivel ideario, era un ideario legal muy importante, como todas las declaraciones de derechos humanos. Todos sabemos que las declaraciones de derechos humanos, pues en unos pueblos se aplica, en otros no tanto y en otros nada. Es cierto que esa autonomía de la voluntad en salud, ese convenio de Oviedo, ha tenido un desarrollo legislativo muy importante en países como España, que ha sido muy pionero, en Europa también, y poco a poco se va incorporando los diferentes sistemas sanitarios y sistemas legislativos. Pero todavía hay un tercer mundo, como se dice, o la gente pobre, que no tienen acceso a esa autonomía, pues porque no les informan, porque no quieren, porque no interesa, porque viven de una manera subdesarrollada y parece ser que interesa que sigan así. Entonces, la aplicación real de la autonomía de la voluntad es como la aplicación real de cualquier derecho fundamental. Bien, las declaraciones universales de derechos humanos incorporan la salud desde un primer momento, porque todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la integridad física, a la integridad moral, a la salud mental. Es decir, tenemos derecho a gozar de un nivel de felicidad. Es decir, tenemos derecho y tenemos obligaciones también, como ciudadanos y como personas. Pero el derecho a la salud se incorpora y se subsume en diferentes derechos. No hay un derecho a la salud como tal,
sino que es un derecho a la integridad física y moral, es un derecho a la vida, a la libertad de elección, un consentimiento informado es un derecho a la libertad, y esos sí son derechos fundamentales, un derecho a la no discriminación, a la igualdad, etc. Entonces, si se incorpora así, de esa manera, el derecho a la salud. Yo considero que el concepto de salud es amplio como el concepto de felicidad como tal. Creo que ya está regulado, no hace falta regular exactamente como tal derecho a la salud, aunque para conceptualmente agrupar una serie de derechos es importante conceptualizarlos, pero está subsumido en el derecho a la integridad física y moral, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la igualdad, a la no discriminación, etcétera. O sea, ya tenemos mecanismos legales para que se aplique ese derecho a la salud. Tenemos mecanismos legales y que ese derecho a la salud sea un derecho fundamental. El Convenio de Oviedo, una de las particularidades que tiene, que es incorpora el derecho a saber. Es muy importante el derecho a conocer, el derecho sobre mi salud y a conocer y mi estado de salud, etc. Pero también incorpora otro derecho muy importante, que es el derecho a no saber. Es decir, si yo no quiero saber, también incorpora ese derecho al no saber. Es importante porque, es decir, tú tienes tu autonomía de decisión. Entonces, ¿tienes derecho a saber o tengo derecho a no saber? Por ejemplo, en los casos laborales donde se exigen análisis de sangre y para ver si el trabajador tiene, por ejemplo, un virus infeccioso, como puede ser el SIDA, además, ¿hasta qué punto tú puedes ocultar o negarte a un tipo de análisis? Yo creo que ahí es la empresa la que dice qué trabajadores entran o no. Lo que sí está claro es que si tú tienes SIDA no puede haber una discriminación laboral por tenerlo. En cuanto a análisis, si a todos se lo hacen, pues tú tendrás que pasar por ahí, es mi opinión. Tú no puedes negarte, o si te niegas a un tema laboral, pues entonces tendrá su consecuencia laboral. Pero yo creo que una empresa, si su práctica habitual es hacer análisis de sangre para hacer un reconocimiento laboral, de salud laboral a sus trabajadores, tú no te puedes negar, o sí te puedes negar porque nadie puede entrar en tu cuerpo, por así decirlo, salvo por cuestiones de salud pública y de urgente necesidad. Bien, el derecho a la información terapéutica es uno de los derechos, nuestro caballo de batalla, y es el derecho que más, desde nuestro bufete, es el derecho, y desde mi carrera profesional estoy más difundiendo, analizando y estudiando. En el caso de los medicamentos, ahí se da, es el paradigma. Por ejemplo, te cuento casos como el caso Agreal. El caso Agreal es un neuroléptico que lo que hace es combatir los efectos de la menopausia, los efectos psicofuncionales de la menopausia. Es decir, eso lo pone el prospecto. El prospecto no dice que es un neuroléptico, sino que dice que es una benzodiazepina sustitutiva que combate las manifestaciones psicofuncionales de la menopausia. Y ahí se queda. Es decir, ¿qué son manifestaciones psicofuncionales? Pues nadie lo sabe. Pero el caso es que aquí se omite información, porque está enmascarando un neuroléptico. Un neuroléptico se da a esquizofrénicos o con un buen control, a otras personas enfermas de salud mental, pero con un buen control. Aquí se da a personas no enfermas de salud mental, que son mujeres menopáusicas, que tienen ciertos sofocos, se les da un neuroléptico encubierto, y además hemos descubierto que el laboratorio Sanofi Aventis sabía que no había que darlo a más de 3 meses porque los estudios clínicos así lo decían, y sin embargo hubo mujeres, nuestras clientas, que lo han tomado por más de 10 años. Eso lo que ha provocado es que sus 4 vías dopaminérgicas estén bloqueadas y crónicamente tengan efectos psiquiátricos, neurológicos, endocrinos, un síndrome por Agreal. Es decir, ¿la información es importante? Sí, porque aquí en este caso se oculta, se omite, no se actualiza y no se informa adecuadamente. Para nosotros el prospecto es un contrato entre la industria y el ciudadano. Por mucho que se empeñe la industria en llevárselo por las leyes de consumidores y usuarios y una responsabilidad extracontractual, es decir, sin culpa, nosotros creemos que es un vicio del contrato que hay entre la industria y el ciudadano. Y ese es nuestro caballo de batalla. Por lo tanto, omitir información es muy importante. En medicamentos se omite desde el inicio, desde los ensayos clínicos. El problema que tenemos para aclarar eso es que no nos dejan entrar en los ensayos clínicos. Salvo en este caso como Agreal, que hemos entrado y vemos todo lo que hay. Cómo han omitido información en toda la cadena de responsabilidad a la hora de informar, desde la investigación hasta que se da esa información a las autoridades.
Un caso paradigmático es el caso Fosamax en cuanto a la información, es decir, cómo la industria omite información intencionadamente, omite información de seguridad del fármaco, omite reacciones adversas, efectos adversos, que saben en ensayos clínicos, pero que no lo comunican a las autoridades de control, la FDA o en Europa la EMA, etcétera, autoridades de control y supervisión que aprueban el fármaco. Aprueban los datos que les da el laboratorio, ellos los aprueban, ven que están bien hechos, etc. Pero el laboratorio da los datos que quiere muchas veces, o sea, manipula esa información. Entonces, el caso Fosamax, lo que pasa es que omiten información de dos informaciones, una de la muerte del hueso mandibular, osteonecrosis de la mandíbula, y otra del fémur, muerte del fémur. En Estados Unidos hay muchísimas demandas por este caso. Nosotros en España estamos comenzando ahora. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Pues que el laboratorio en el 2005, la FDA americana, es decir, el organismo de control y supervisión de medicamentos americano, le dice al laboratorio, incorpora estas reacciones adversas. Te hemos estudiado y estás omitiéndolo. Hemos hecho nuestros estudios, nuestras notificaciones que hemos recibido de sospechas de reacciones y lo estáis omitiendo. Bien, ¿por qué se producen estas reacciones? Por un consumo prolongado, limitar el consumo prolongado o advertir a los médicos que ese consumo prolongado puede tener problemas, que haya un farmacoseguimiento, que no lo hay, una vigilancia. En Estados Unidos en 2005 cambian eso. ¿Qué pasa en España? ¿Cuándo lo cambian? En Europa, en España, en el 2012. Es decir, sabían esas reacciones, pero por ganar cuota de mercado, no poner en cuestión este producto, que ha sido un blockbuster, es decir, cuando un producto supera ventas billonarias, no han querido decir. Entonces ese juego de la información es muy importante, esa cadena de corresponsabilidad. ¿Quién tiene aquí la responsabilidad? La tiene el laboratorio, que omite, y la tiene la autoridad de control y supervisión, que no está realizando su labor de farmacovigilancia. También la tiene el médico, porque el médico, cada medicamento que prescribe, debe hacer un seguimiento farmacoterapéutico y debe saber cuando una persona está consumiendo un fármaco durante mucho tiempo, puede dar lugar a problemas. Cualquier fármaco consumido durante mucho tiempo, el tema de las drogas o de los medicamentos, depende de la dosis, eso siempre se sabe. Bien, la responsabilidad del organismo de control, que es del Estado, de los ministerios de Sanidad, que a su vez están unidos en unas redes de farmacovigilancia tecnológicamente muy avanzadas, que recogen o analizan las sospechas de reacciones adversas y la seguridad de los medicamentos. Si no hacen su labor, están dañando a la salud de la población, porque están ocultando información y no ponen alertas sobre estos medicamentos. Los médicos, a su vez, tienen también una responsabilidad, que es saber lo que pasa alrededor de este fármaco. Por ejemplo, en el caso Fosamax, había informes, había estudios independientes que decían que, ojo, que estaba ocasionando problemas de muerte de mandíbula, fémur, etcétera, entre los consumidores a medio o largo plazo. Los médicos tienen que estar también enterados de eso, pero claro, el médico cede un poco esa labor al Estado, y el Estado, ante tantos medicamentos, con algunos los cumple y con otros no. También hay que ver que en el Estado hay muchos conflictos de intereses, como todos sabemos. Entonces, todo conlleva una cadena de corresponsabilidad, desde la investigación hasta los organismos de control públicos, hasta los médicos, que también tienen que informarse. Y si me apuras, el farmacéutico también debería realizar, como un derecho fundamental en salud del ciudadano, la atención farmacéutica, no solo la venta. Es decir, un ciudadano tiene que tener también su historial farmacoterapéutico, porque es muy importante. Un historial de personas que medicamentos has tomado, todo influye luego en la salud. Bien, en cuanto a los médicos y los farmacéuticos, la responsabilidad que tienen, por ejemplo, en países iberoamericanos o países de Latinoamérica, muchos medicamentos no tienen casi ni prospecto. Entonces, la labor es más del farmacéutico, que tiene que hacer un seguimiento y demás, una atención farmacéutica, como en Perú, más personalizada. Se está produciendo un avance en cuanto a el control del Estado de esos, tanto en Iberoamérica como en España o el sistema europeo. Hay un control sobre esos medicamentos, pero no es suficiente. Además, los médicos tienen que informar al ciudadano y deben de informarse de los medicamentos que ellos prescriben. Lo que pasa es que es cierto que no tienen tiempo, o sí tienen tiempo. En Europa, en España concretamente, la industria farmacéutica ha metido un gol a los médicos y al ciudadano por todas las cuadras, en el sentido de que
si ellos ponen en la ficha técnica que hay una reacción de 1 entre 2000 tal, echan toda la responsabilidad al médico en caso que haya problemas. El médico o no se da cuenta o todavía no ha empezado unas demandas hacia ellos por este tema, pero empezarán. Pero el médico ahora mismo es el garante del medicamento, juega en el centro del campo, no el símil futbolístico. Pero quien realmente debería jugar en el centro del campo, porque tiene la información del fármaco, es la industria farmacéutica. Pero no le interesa, la industria se coloca en yo produzco la información, la suelto y ya me dedico a vender. Ya, pero vamos a ver cómo has producido la información, vamos a ver qué estudios estás haciendo de post-comercialización, vamos a ver cómo estás comunicando a los médicos, cómo comunicas al farmacéutico, qué pasa con los ciudadanos que te dicen que han tenido una reacción, cómo estás llevándolo a los estudios, cómo tú comunicas a los ciudadanos, cómo comunicas a la administración. Es decir, la industria lo que hace es pasárselo al médico. Claro, el derecho a la información también incluye el derecho del ciudadano a la farmacovigilancia y a unos medicamentos efectivos o seguros. Lo máximo, un medicamento de por sí ya tiene reacciones adversas y en tu cuerpo va a tener más reacciones adversas que en el mío, dependiendo de tu biología, etcétera, estilo de vida o epidemiología, etcétera, donde hayas nacido y demás. El Estado recibe la información de la industria farmacéutica que produce la propia industria farmacéutica conforme a su autoproducción y conforme a la literatura científica del momento actual. Pero la autoproducción de ese fármaco la tienen ellos. Ellos producen conforme a sus ensayos clínicos. Y nadie, ni el Estado, ni las autoridades de control, puede acceder a esa información porque es confidencial. Ahí es donde viene la madre del cordero. Es decir, nosotros lo que tratamos como activistas en este asunto es que a través del derecho a la información haya una claridad, una transparencia en los ensayos clínicos, para que se aproveche todo el conjunto de la sociedad a través de una investigación que sea más translacional, es decir, que sea clara y que tenga acceso a todo el mundo. Ellos, como invierten dinero, dicen que esa información es comercial, pero ojo, no puede acceder ni el Estado. El Estado se fía porque ellos tienen el deber de que esa información sea veraz, pero tenemos miles de casos en medicamentos donde sabemos que los ensayos clínicos no se han diseñado adecuadamente. Se han filtrado información o hemos conseguido información a través del Defensores del Pueblo. Hemos analizado esos ensayos clínicos y están mal diseñados y han tenido condenas por ellos, han omitido información al Estado. Entonces, si omiten información al Estado, también la omiten al ciudadano, con lo cual se convierte en un problema de salud pública. Es clave en la investigación que haya un sistema que regule la información, la confidencialidad de la información en salud, que es la información del ensayo clínico. Es clave, porque a partir de ahí ganaremos en transparencia. Yo creo que los sistemas de farmacovigilancia, las leyes de ensayos clínicos, de investigación, que regulen la responsabilidad de la información desde la investigación hasta que se llega al consumo del ciudadano y la vigilancia post-comercialización, está claro que el Estado puede vigilar y debería vigilar que haya una transparencia en ensayos clínicos. El problema es que vivimos en un sistema capitalista, es decir, quien produce la información es dueño de ella. Pero claro, por ejemplo decimos las vacunas, son muy importantes las vacunas, es un asunto de prioridad en salud pública. Sí, muy bien, entonces no la hagamos que sean un negocio, porque sabemos que hay vacunas que son más efectivas que otras y otras son más pelotazo económico. Entonces, si son efectivas y es un problema de salud pública, vamos a abrir los ensayos clínicos, que otros investigadores independientes puedan estudiar campos que todavía no están seguros y necesitan más investigación, porque claro, toda esa investigación se hace muy tendenciosa también, pues al final es un negocio. Siempre estando a favor de la investigación, a favor de la farmacia, a favor de los medicamentos, a favor de los buenos profesionales que hay, pero se producen esas distorsiones en el sistema. Distorsiones movidas por, al final, hablando claro, por el dinero, porque mueve luego la acción en la bolsa, que es al final el problema de por qué ellos siguen cotejando esa información. Ellos dicen que es una información privada y comercial porque la han producido ellos y cuesta mucho dinero producirla, es cierto, pero estamos ante, por ejemplo, en el medicamento, ante un producto que el Estado dice más o menos que es un bien de necesidad.
Es decir, es casi como el pan, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Es un bien de mucha necesidad, una necesidad pública, un bien esencial. Por lo tanto, si es un bien esencial, no se puede mercantilizar con él. No se puede hacer negocio, se puede hacer negocio, pero no con estos márgenes, ni con esta brutalidad, ni con este marketing, ni con esta oscuridad. Cuando se nos plantean casos de reacciones adversas, en los casos de la... Por ejemplo, a una niña le da una reacción adversa a los 2 minutos de haberse puesto y ellos nos dicen que es un problema psiquiátrico. ¿Cómo combatimos eso? Pues solo lo podemos ver viendo la ficha técnica, viendo el prospecto, viendo la literatura científica, que el 80 o 90% la han producido ellos. Y queremos acceder a la información de ensayos para ver si ha habido problemas como los de esta niña y no nos dejan. Ni a través de Europa, ni a través de las autoridades, ni aunque vayamos a la Organización Mundial de la Salud. No nos dejan porque consideran que su derecho a la confidencialidad es más amplio que el derecho a la salud, por ejemplo. Entonces, tenemos ese conflicto ahora mismo en salud, donde donde el medicamento quizás sea ahora mismo ocupa el centro del sistema sanitario. Bueno, la Organización Mundial de la Salud hace las funciones que hace la ONU en todos los países. En una guerra, cuando un país se lo quiere saltar, se lo salta. En el caso de la gripe A, Estados Unidos cambió la legislación para declarar el estado de emergencia y que fuera la Organización Mundial de la Salud la que cogiera el mando en casos de bioterrorismo, por ejemplo, o casos de problemas a la salud pública, como puede ser una gripe determinada. Ellos elevaron la categoría de pandemia, redujeron la categoría de pandemia para que esto de la gripe A fuera pandemia. Y ellos dijeron, la Organización Mundial de la Salud, que era una pandemia. Fue una estafa, porque se notó que los que dijeron que era una pandemia, uno estaba trabajando con laboratorio, otro para otro, otro para otro. En ese momento el vicepresidente de los Estados Unidos tenía intereses en el Tamiflu, que era un poco un medicamento que iba a ganar mucho dinero con eso, etc. Sin ser conspiranoicos, que este caso está comprobado, la Organización Mundial de la Salud hace labores humanitarias buenas, como hace la ONU, pero tiene unos grandes problemas, y es que está financiada y dominada por la gran industria, en este caso farmacéutica, o lobbies de investigación de científicos, que a su vez, sociedades científicas, que a su vez están nutridas por quien tiene el dinero, que en este caso son las industrias, química, farmacéutica. ¿Qué hacer para hacer una buena Organización Mundial de la Salud? En principio, legislar a favor del ciudadano, que ya tenemos legislaciones, pero abrir esos ensayos clínicos para que se beneficie a la población. Es una quimera, es una ilusión, pero es que es necesario. Y además en un concepto de medicina personalizada basada en la información, es decir, donde hay biobancos, donde tu información genética tienen que acceder, la industria tiene derecho a acceder para darte a ti una terapia más personalizada y más segura. Entonces tiene que haber un sistema abierto de biobancos de información de salud y que no tiene que ser exclusividad y meterlo en una caja fuerte y luego cuando pedimos una investigación judicial hasta no lo podéis modificar porque controláis toda la cadena de información. Todas las empresas que ellos en un ensayo clínico las controlan ellos. Para mí la Organización Mundial de la Salud debería funcionar con investigadores, con políticos, etcétera, independientes que miraran a medio y largo plazo por la salud y que reconocieran o velaran por la salud general de la población, que a priori es lo que hacen, pero que no estuviera intercedida por los intereses comerciales. Eso es clave, es muy clave. Cuando un medicamento daña a una persona nos encontramos con varios problemas, y es la negación absoluta de que el medicamento no ha sido el causante. Entonces se buscan todos los mecanismos y medios para que se piense que el medicamento es el último. Pero estamos ante uno de los mayores causas de muerte a nivel mundial, esto es objetivo, es así. Hay muchos estudios que ya lo dicen, está entre las 10 causas de muerte, está en la tercera o por ahí, las causas por medicamentos, es decir, por reacciones adversas a esos medicamentos. Nosotros lo que a nivel legal nos toca la relación de causalidad, aclararla, la relación de causalidad. Tenemos que seguir todo ese mecanismo de relación de causalidad. Es decir, si lo dice la ficha técnica del prospecto, los síntomas que ha desarrollado, si ese medicamento puede generar en el cuerpo
esa reacción, el por qué, cuánto tiempo lo ha consumido, es decir, tenemos que hacer un estudio de esa historia clínica. El problema de las leyes de consumidores, de las leyes de consumidores y usuarios, es que es el ciudadano el que tiene que probar esa relación de causalidad. Y eso en medicamentos es prácticamente imposible. Imagínate, una vacuna tiene reacciones adversas, cualquiera que se lea el prospecto y la ficha técnica las tiene. Pero ¿cómo sé que me ha desarrollado un mecanismo autoinmune? Es decir, que me ha creado una enfermedad autoinmune. Si, por ejemplo, el aluminio que tiene puede ir a mi cerebro, ¿cómo se sabe eso? ¿Cómo genera? Y si es el ciudadano el que lo tiene que probar, ¿qué mecanismos tenemos? Tenemos la literatura científica, tenemos el riesgo, jugamos con el riesgo, es decir, 1 de cada 10.000, 2 de cada 10.000. Pero esas bioestadísticas son difíciles, nos movemos en un entorno de metaanálisis, que son manejos de números, de fórmulas científicas, que es donde nos movemos ahora en la ciencia actual, los metaanálisis de riesgo. Entonces, nosotros nos movemos en la idea del riesgo, qué riesgo hay a esta persona y si ha desarrollado esos síntomas. Primero vemos si el laboratorio los ha podido ocultar o no en la información y luego ver si sí los ha incluido o no. Y luego la reacción temporal, pero hay algunos mecanismos, hay algunos medicamentos que puede tener una reacción como la respuesta autoinmune a los 6 meses, o 2 años, o 1 año, cuidado. Entonces es muy difícil, es un tema muy difícil la relación de causalidad daño-medicamento. Es muy difícil. Bien, en el tema de daños por medicamento nos encontramos con varias situaciones. Nos encontramos con una situación madura en Estados Unidos, donde, por ejemplo, hay un sistema de compensación, es decir, si se ve que ha podido haber una relación de causalidad, no hace falta demostrarla 100%, sino que hay un sistema de compensación que compensa al ciudadano y no hace falta llevarle a un peregrinaje judicial al ciudadano. Tenemos luego situaciones como la de España, donde la industria farmacéutica, aprovechándose del sistema judicial, dice no a cualquier reacción. Esté o no en ficha técnica, dice no, automáticamente. Entonces tenemos sistemas que dicen que donde es difícil y sistemas donde es más fácil, y donde las condenas son amplias. También tenemos condenas donde hay daño incluso de escarmiento, el daño punitivo. En Estados Unidos, en Argentina se estaba regulando también el daño punitivo, es decir, un escarmiento si se sabe que has omitido intencionadamente información, como en el caso Vioxx, que has tenido daño y encima se sabe que has omitido información, te damos un escarmiento, no solo la indemnización que le vas a dar al ciudadano por el daño, sino un escarmiento social, vas a pagar más dinero porque has ganado mucho dinero con ese medicamento a propósito, o sea, estafando. Por lo tanto, el caso Vioxx es otro ejemplo, el caso Agreal es otro. Hay muchísimos casos. El caso Vioxx es paradigmático porque ahí vemos como una trama en los ensayos clínicos omitió información deliberadamente y ocasionó problemas graves, reacciones graves que requirieron hospitalización y numerosas muertes en Estados Unidos, bueno, y en todo el mundo, porque era el mismo producto para todo el mundo. El caso Vioxx en Estados Unidos se juzgó de una manera muy fuerte, hubo numerosas demandas, pero en otras partes del mundo prácticamente se ha silenciado. La industria ha llegado a acuerdos extrajudiciales porque antes de llegar a sentencias prefieren acuerdos extrajudiciales para que no sea muy sonado el asunto. En España prácticamente no ha tenido trascendencia. ¿Pero por qué? Porque el ciudadano no sabe que ha tenido un ataque al corazón. Nadie le ha dicho que ha sido por el Vioxx. O se ha muerto y nadie le ha dicho que se ha muerto, porque en Estados Unidos sí se sabe que han muerto por eso. Porque en los ensayos clínicos sabían de ese potencial, pero no lo comunicaron. ¿Cómo lo comunicaron? Pues gente de dentro de la farmacéutica lo aireó el asunto. Si no, es muy difícil, porque ni un juez entra prácticamente. Pero si alguien de dentro lo airea, es la forma de llegar y de conocer la realidad o la verdad. Bien, los jueces lo tienen difícil en estos asuntos. En Estados Unidos tiran, bueno, incluso aquí en España cada vez más, incluso en Iberoamérica, tiran más por el riesgo. Es decir, si había un riesgo, hay literatura científica que dice que puede haber un riesgo de 1 entre 1.000.000, o 1 entre 100.000, o 1 entre 10.000, pues te ha tocado. Vamos un poco hacia eso. Pero los jueces, lo primero es un tema complejo, la ciencia siempre crea un debate, entonces tenemos que ver la literatura científica del momento. Lo que pasa es que ellos ven que el laboratorio dice A, el ciudadano dice B, entonces
o accedemos al ensayo clínico o la relación o si tú dices A, tú dices B, no puedo decir que este medicamento tiene daños psiquiátricos como el Agreal. Te puedo reconocer otros porque la literatura científica, pero sin que tú enseñes los datos de ensayo clínico, que es donde voy a ver si tú ya conocías o no ese efecto, juegan un poco con el riesgo. Pues 1 de cada 10.000, y si no apareces en ese 1 de cada 10.000, prácticamente lo tienes imposible incluso. O sea, tiran por decir no hay relación de causalidad. No es fácil para un juez, son temas difíciles, no hay jueces especializados en temas de científicos, no los hay como tal. Es temas complejos, además cuando lo ven se asustan porque entregamos numerosa información técnica, por ejemplo. Bien, nos encontramos que, claro, ellos, el laboratorio, cuando viene un cliente y entendemos que puede haber caso porque hay relaciones de causalidad claras o más claras y vemos la literatura científica y vemos que hay investigaciones que, es decir, damos viabilidad al caso, y cuando ya lo metemos en los juzgados nos encontramos en que un ejército de abogados con una estrategia a nivel internacional, por ejemplo en el caso de la vacuna del papiloma humano, acuden al juicio 6-7 abogados, los mejores, los más reputados, con una defensa súper agresiva, pero bueno. No solo está la defensa del laboratorio, también está la defensa de la aseguradora. Entonces, y muchas veces también con el Estado hacen defensas conjuntas para defender que ese medicamento es efectivo o no ha tenido esa reacción. Es un entramado a veces, son empresas potentes, multinacionales, y tienen derecho a contratar a un ejército de abogados, por ejemplo. Pero claro, el ciudadano está en cierta desventaja. Un ciudadano no puede contratar 500 abogados, evidentemente. Ni tampoco deberíamos judicializar, debería haber sistemas de compensación. Es decir, que de forma independiente se dijera si ese medicamento ha podido o no causar ese daño. Es el filtro natural. Personas especializadas, independientes, que valoraran, que estudiaran la literatura científica y vieran si hay causalidad o casualidad o no. Eso evitaría que muchos ciudadanos fueran o no a los juzgados y que hubiera un sistema de compensación como lo hay por los daños del petróleo, etcétera, o las aseguradoras o los daños bancarios. Si un banco quiebra hay un fondo de compensación, y lo igual aquí, igual debería ser aquí. Porque aquí nos encontramos en un sistema de ultradefensa en el mundo del medicamento. No solo se defiende la industria, no solo se defiende el Estado, sino que también se defiende la aseguradora. Y no solo la aseguradora, sino la reaseguradora. Entonces es un entramado de defensa. Todo eso por las leyes de consumidores y usuarios, que en un principio eran muy bonitas, pero luego olvidaron aquellos códigos civiles o aquella responsabilidad contractual, que era la base del derecho. El derecho a la información del ciudadano, a la información terapéutica en el ámbito de medicamentos, incluye también los aspectos de la publicidad y los aspectos de la prescripción. Tenemos medicamentos que se pueden publicitar y medicamentos que no se pueden publicitar. Los que no se pueden publicitar son medicamentos con un potencial, son más peligrosos, o que hay que tener más cuidado con esa publicidad que se hace. La industria lo que hace es hacer publicidad camuflada de información a los médicos o a las autoridades administrativas. Se genera sus propios congresos, se genera su propia bibliografía científica a través de sus agencias, donde tienen numerosos médicos que trabajan para extraer la información de los ensayos clínicos y ponerla en las revistas científicas, que es al final lo que cuenta para aprobar el medicamento o para que siga en el mercado. ¿Cómo hacen la publicidad? Por ejemplo, el virus del papiloma humano. A nivel mundial, ¿cómo lo han hecho? Ellos no iban al público directamente o a las niñas. ¿Cómo lo hacen? A varios niveles. Primero, en revistas científicas, que la leen los médicos o sociedades científicas, sociedades de médicos, y dicen que cura contra el virus del papiloma humano, que cura contra el cáncer de cervix. Es una publicidad, no es información. Esa vacuna cura contra 2 virus con potencial oncológico de 18 o 19 que hay. Es posible que cure, o esos 2 virus sean los causantes de un 50-60% de ese cáncer de cervix, pero no lo es todo. Luego les llega a las niñas una carta del colegio diciendo virus del papiloma. Si su hija no va a contraer el virus del papiloma. Es mentira, no es así. De hecho, ahora están sacando que protege contra 9 virus
y dentro de 5 años protegerá contra 18. Yo no digo que no haya que hacerlo. Yo estoy a favor de que se elimine el cáncer de cervix. Lo que no estoy a favor es que se engañe a la población con una información o una publicidad vestida de información, que es lo que suelen hacer. A los médicos les hacen lo mismo. Les venden las virtudes de un producto y no les venden no les hablan de la cara oscura de ese producto. Es decir, la información habla de lo bueno y de lo malo, la publicidad solo de lo bueno. Y hay que tener mucho cuidado entre qué es bueno o malo y cómo se comunica. Y ahí es como yo considero que el derecho a la información del ciudadano es el derecho a la información, no a la publicidad. Y estoy de acuerdo en que haya una información terapéutica directa de la industria al ciudadano, sin que pase con el médico, sin que pase ni siquiera ya casi por el Estado, sí, porque es la idiosincrasia del medicamento, pero que tú puedas ir a dirigirte a la empresa y que te informen adecuadamente. Te informen, no te publiciten, te informen. Yo creo en la información terapéutica directa al ciudadano, no a la publicidad directa, a la información. El papel del médico en el mundo de los medicamentos es un papel complejo, porque por un lado la industria y las leyes le han puesto como el garante de esa información, pero por otro lado no lo es. El que es el garante es la industria. Te cuento un caso, por ejemplo, un niño muerto de 5 años por un medicamento antipsicótico, es decir, un neuroléptico, es decir, habrás oído, o todos hemos oído sobre los trastornos del déficit de atención, cómo se da medicamentos a niños, como el Risperdal, o en este caso el Invega, es decir, se le dan medicamentos a algunos niños que no están indicados para personas menores de 15 años, por el peso, por la idiosincrasia del medicamento, y que puede ser potencialmente muy peligroso. ¿Qué hacen algunos médicos? Pues algunos médicos, fiándose en estudios de la industria, propios de la industria farmacéutica, se llaman off-label, es decir, hacen indicaciones off-label, fuera de indicación, que está permitido, pero tienes que llegar a anotar en historia clínica, según la ley, hacer un farmacoseguimiento, hacer unas pruebas para ver esos criterios de aceptación. En este caso, en un niño de 5 años, para un medicamento contraindicado para un niño de 5 años, por ejemplo, te cuento un caso donde no se hizo ese farmacoseguimiento. La médico se defiende que hizo una prescripción off-label, pero tampoco anotó todo. Lo primero es que en este caso no hay que dar a un niño de 5 años un medicamento tan potente sin ningún control, eso es lo primero. Entonces aquí el médico sí, en mi opinión es culpable, ha hecho una negligencia, no ha seguido la ley, ha cometido una imprudencia muy grave. ¿Por qué? ¿Cómo se defiende el médico? Diciendo que ha acudido a formación de la industria, donde le han dicho que algunos ensayos que están haciendo son efectivos con estos niños. Ella dice que se lo receta a otros niños y no le ha pasado nada a otros niños, hasta que pasa. Te quiero decir, el médico tiene muchas funciones, tanto de conocer los fármacos, conocer la literatura científica de los fármacos que receta. Imagínate la labor del médico cuando el que más sabe de medicamentos es el farmacéutico, no el médico. El médico sabe de diagnóstico, no de terapia. Pero el sistema le da mucha importancia al médico, más que al farmacéutico. Y el farmacéutico debe ocupar su lugar en el mundo de la salud, que lo ha perdido, en mi opinión. Entonces, las leyes sitúan al médico como el centro, el garante de esa información, pero en realidad no lo es. Lo es también el farmacéutico, lo es el médico, lo es el Estado y lo es principalmente la industria, como fuente de producción, de vigilancia de su propia información que ella genera. El derecho a la información, que es la base del derecho a la salud, tiene un aspecto muy importante, que es el derecho a la educación, y el derecho a la educación en salud como un derecho fundamental del ciudadano. Se nos debe educar en salud sexual, se nos debe educar en salud mental, tener herramientas para mejorar nuestra salud. La educación es clave, es parte de esa información. Se informa, se educa. Informar también es educar. Entonces es clave y para nosotros es un derecho fundamental la educación en salud, el derecho a la educación en salud. Generalmente se educa en salud y no se educa en salud, se informa y se desinforma, es muy difícil y vivimos en una sociedad muy invisible, muy compleja. Se informa por un lado pero se está desinformando por otro. Además, estamos ante ciudadanos que no quieren informarse, hay que hacer una labor muy fuerte de información en las escuelas, concienciar mucho a los padres. Generalmente nos movemos por noticias rápidas, poco profundas,
Y en salud eso no debe ser así. El ciudadano también se debe corresponsabilizar por su salud, y eso incluye la educación en salud. Y esa educación pues tiene que partir desde abajo. El ciudadano también tiene responsabilidades en salud, y esa es la cadena de responsabilidad en salud, que también debe corresponsabilizarse por su salud. Por ejemplo, en el futuro, y se está ya planteando, un sistema sanitario público debe tratar a una persona que se fuma 5 paquetes de tabaco al día. ¿Qué quiere decir? Es una corresponsabilidad también en salud. O personas que ven que se están hundiendo, deberían, o el Estado a proporcionarle, o esa persona debería comenzar a utilizar herramientas para mejorar su salud mental. Es decir, es la corresponsabilidad sobre tu propia salud. Eso es muy importante. Y en mi corresponsabilidad también tengo una obligación, que es informarme en salud. Si me informo en salud, también el Estado me tiene que poner en pro de la salud pública, y en pro del beneficio económico, social, del desarrollo, me tiene que poner mecanismos que ayuden a que mejore mi salud también, y a informarme y a educarme. Por ejemplo, en Bután los índices no los miden por índices económicos en su país, ¿no? Quiero recordar que dan mucha importancia a los índices de felicidad. Está claro que la salud en estos momentos se tiende como un aspecto principal, pero los políticos no le están dando la importancia que tiene. Una buena salud económica, en ese sentido, ahorra en salud mental. Una mala salud mental crea problemas. Es decir, una buena educación en salud es bueno para un país, es bueno para los sistemas sanitarios. No se está situando la salud, se está situando más a nivel negocio, más que en realidad debería ser a nivel partidas de presupuestos, gestión, etcétera. ¿Qué va? Se tiende a privatizar y dejar en manos privadas conceptos de salud y salud pública. Yo creo que si el Estado participara más en prevención y participara más en la educación, claro que la sociedad sería mucho más saludable y por lo tanto una mejor sociedad. Ahora bien, el Estado hace lo que puede también, con sus fallos, con sus errores. Es cierto que estamos mejorando en ciertos aspectos conforme a 30, 40, 50 años, en ensayos clínicos, en acceso a medicamentos, en esa regulación, en esa farmacovigilancia, en el que el sistema sanitario sea universal, público, etc. Pero luego, a su vez, el Estado también se ha dejado comer por los intereses privados. Entonces, en esa lucha está el asunto. Los intereses privados, que también son loables, pero con cuidado. En el tema de salud hay que tener mucho cuidado. Bien, en los temas de salud ahora mismo nos encontramos con ciudadanos que han aprovechado Internet y se informan. Los médicos les tienen miedo. Claro, hay también ciudadanos que se informan y se informan mal, pero hay otros que se informan bien. Y luego tenemos al ciudadano totalmente desinformado porque quiere o porque no se responsabiliza. Hay que elevar la cultura en salud, la cultura de información en salud, la cultura de educación. Hay que elevarlo. El ciudadano necesita elevar esa cultura y el Estado debe ayudar a que se eleve esa cultura. Pero también es un trabajo del ciudadano, insisto. Vivimos en una sociedad de muchos derechos del ciudadano y pocas obligaciones, y eso tampoco tiene que ser. Ahora mismo tenemos mecanismos para informarnos. En Internet hay páginas buenas y malas, pero las hay buenas también. Lo que no podemos es exigir tampoco a un médico, pero sí podemos decirle de dónde hemos sacado esta fuente o que vaya por ahí, porque el médico está obligado a dar alternativas, por ejemplo, de tratamientos. Generalmente no las da, pero porque el ciudadano no sabe que el médico le tiene que informar de varias alternativas. O sea, necesitamos también elevar nuestra cultura en salud, porque al fin y al cabo es nuestro cuerpo. Igual que la elevamos en economía o la elevamos en fútbol, la tenemos que elevar en salud. Es así de claro. Bien, uno de los aspectos del derecho de información es que el médico, por ejemplo, ante un diagnóstico, está obligado a darle, o por ley, tiene que darle alternativas de tratamiento, de terapias, para que, conforme a tu derecho a la autonomía de la voluntad, elijas entre esta o esta. ¿Me opero? No me opero. ¿Me tomo este medicamento? Sí, no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto no? El médico está obligado, y debería estar obligado incluso, a decirle, pues a lo mejor no te voy a dar un medicamento, pero también la acupuntura para esto también funciona, o la osteopatía. Vale, pero esto no te lo cubre tu seguro, o sí, o tu sanidad, pero está obligado a plantear esas alternativas de tratamiento. El médico debe tener una visión holística de la salud, pero es que está obligado a plantear ese tratamiento, pero el ciudadano no sabe, simplemente es paternalista el ciudadano en el sentido de quiero que el médico me diga que es el que sabe. También todos lo hacemos muchas veces, usted es el que sabe, yo no le voy a decir nada, pero usted debe plantearme también
las 2-3 corrientes de alternativas terapéuticas que hay sobre una determinada síntoma o enfermedad. ¿El médico está obligado por ley? Aquí sí. A ver, explícamelo otra vez eso. Sí. A tener una visión holística y mostrar todas las Sí, soluciones. A ver, sí. explícamelo, aunque digas en España. El médico está obligado, al menos yo lo que conozco en España seguro que sí, imagino que también en otras legislaciones más o menos avanzadas en salud, donde el derecho a la información sea una realidad a nivel legislativo, el médico tiene que plantear las alternativas al tratamiento posibles, para que sea el ciudadano el que elija. Ahora bien, el médico generalmente omite unas, defendiendo tu corriente medicinal, eliges unas, otras no, otras las tienes en cuenta, otras directamente se va a lo que está financiado por el sistema público, en la cartera de servicios del sistema público, pero también debería decir, por ejemplo, en temas de vértigos donde tienes líquido por aquí, también funciona la acupuntura, por ejemplo. Usted debería hacer acupuntura, es que no me lo cubre el sistema, bueno, pero yo le digo que usted podría hacerla en vez de esto. No, pero deme usted esto, vale, usted ha elegido, pero me ha dado 2-3 alternativas de tratamiento. No sé, yo evidentemente que una persona con salud mental hay que decirle que haga deporte, hay personas que incluso vaya a un gimnasio, que otras personas para limpiarse de tóxicos, pues usted debería ir a una sauna, tal, y no tomar tantos medicamentos, etcétera. Pero el que quiera tomarlos, que los tome, pero el médico está obligado a dar las alternativas terapéuticas existentes conforme a la literatura científica mundial. Que quieren acupuntura, en Inglaterra la acupuntura la dan dentro de la cartera del sistema de salud, aquí ni de coña. Aquí tienes que ir a un chino con barba hasta aquí. ¿En Inglaterra cómo es? Inglaterra le dan, la acupuntura entra dentro de las alternativas de tratamiento financiado por el sistema público. Bien, eso yo te lo puedo La preguntar. podología, la reflexología también, aquí no. Aquí ni siquiera hemos regulado la osteopatía. En Inglaterra sí, en Alemania también. Y creo que en Alemania también, o la Osteopatía, sí. homeopatía también entró en Alemania. Sí. En Cuba, Y viste aquí que es ya hay legal la Reiki, homeopatía sí. también, O sea, Claro. pero por ejemplo, oiga, una persona deprimida, vaya usted, haga usted teatro. Teatroterapia, joder. Lo haga usted. De ahí era el concepto de canal terapéutico ya enfocado por ahí. Ya te pasaré la idea, la tengo escrita. Canal terapéutico era un canal donde se mostraba para esta enfermedad, usted tome Fosamax, tome calcio, pero también haga deporte, o no tome esto y tenga cuidado esto de no tomarlo más de un año, y que lo pusiera todo en un canal de información. O sea, era la utopía, ¿sabes? Por ejemplo, imaginamos que un médico, a una persona que viene deprimida, generalmente en España, y esto lo he conocido yo de cerca, es que estoy muy deprimido, tal, pues tome usted este medicamento durante 6 meses, tal. Pero claro, al médico no se le ocurre hacer otro tipo de terapias alternativas, desde el teatroterapia o terapias que se sabe que funcionan porque dan sociabilidad, obligan al desarrollo personal, etcétera. Y eso no lo admiten como una alternativa a un tratamiento medicamentoso. Es decir, tú vas con un problema de depresión o de tristeza, que todavía no es depresión, y lo normal es que te encasqueten un medicamento. Y eso está pasando, lo digo claro porque lo conozco y está pasando. En vez de otras alternativas terapéuticas que demuestran que funcionan, como son todas las terapias relacionadas con un desarrollo personal. Desde el teatro hasta el coaching, hasta la psicoterapia, hasta irme con un grupo a andar todos los domingos, etcétera, etcétera. Recuerde, el ciudadano tiene que saber y recordar que hay derechos fundamentales relacionados con la salud. Está el derecho a la información, que es la base y la esencia de todos los derechos en salud, derecho a una información adecuada, real, efectiva y actualizada. Tiene derecho a una educación en salud, tiene derecho a una salud mental también, con todo lo que conlleva. Tiene derecho a la salud medioambiental, con todo lo que conlleva. Tiene derecho a una protección de su información. Tiene derecho a una salud sexual también. Es decir, tenemos un compendio de derechos relacionados con la salud que el ciudadano debe elevar su cultura para poder exigir y para poder demandar. Y a la vez existe una obligación del ciudadano en salud, que también debe ser partícipe, y para eso se tiene que corresponsabilizar sobre su salud. Bien, bueno, vamos a terminar entonces. Para terminar, te voy a hacer, en Argentina decimos ping-pong, yo te digo algo y lo dices de una forma chiquita si se puede. Y para vos, ¿cuál es tu personal, propia definición de salud? Para mí tener salud es tranquilidad de corazón.